Hola, soy Matías de todo lo que sé de coches RC y hoy nos encontramos en el circuito de Inca, donde se celebra la primera prueba del campeonato nocturno, que se realizará en dos pruebas. Carrera 1.8 TT Eco y aparte, bueno, también se van a correr los 1.8 Truggy eléctricos. En este caso no compiten en el campeonato, pero sí que hacen, pues bueno, participan en lo que es la carrera, pero de una manera totalmente fuera de la competición. Han decidido este año que empezaba lo que es la categoría de una manera pues mucho más como hobby simplemente y sin tener la presión de las carreras, por lo menos oficiales. Nada, dos grupos, uno de 1.8 TT Eco y uno de Truggy, 3 mangas clasificatorias y 3 finales. Puntual a 2 mejores, así que nada, ha empezado todo a las 8 de la tarde, las clasificatorias, un descanso a las 10 para hacer una torrada que organizaba el club y ahora pues a las 12, que es ahora más o menos, pues se van a realizar los finales, así que bueno, la noche va a ser larga y fresca, porque ahora la verdad es que se nota bastante la temperatura, que ha bajado bastante, buen ambiente y nada, esperemos que las finales podamos disfrutarlas todos, así que nada, haremos un pequeño paseo por el paddock y haremos un resumen de las finales y también pues bueno, veremos lo que son los ganadores de la carrera, así que nada, empezamos. Una de las novedades de este campeonato nocturno es la bonus lap, ¿vale? En este caso, cada piloto en la categoría 1.8 eléctrico tiene un recorte que puede realizar en la carrera. En este caso es por esta zona y de esta forma pues te evitas todo esto. Esto está bien para en algún momento en el que a lo mejor vas con más pilotos o incluso la primera vuelta, si a lo mejor vas el primero, pues para coger cierta ventaja y colocarte. Esto es una cosa que bueno, es una novedad para este campeonato. La verdad es que está siendo bastante divertido en este sentido. Y en la categoría de Truggy lo que están haciendo es en las salidas con las clasificatorias, están haciendo salida invertida el primer clasificado hacia el último y así viceversa, pues para intentar hacerlo todo más igualado y teniendo en cuenta pues lo que aboga sobre todo por esta categoría, de que no es tanto competición sino venir a pasar un buen rato. Y en cuanto a lo que son el bonus lap, el primero puede hacer un bonus lap, segundo, tercero y cuarto pueden hacer 2 bonus laps y el resto pueden hacer hasta 3. Así que nada, simplemente para explicaros este tema, por si veis en la carrera alguno que recorta por aquí, que no está haciendo un recorte, sino que realmente es algo que está permitido.
segunda, minutos para el